Una niña buscaba en el cementerio la tumba de su madre, pero esta había sido enterrada en una fosa común. Le dije: mira aquella cruz, piensa en tu madre y con el corazón pídele a Dios se digne protegerte y reunirte en el paraíso eterno con ella. Después, reparte entre los pobres que te encuentres cuanto tenías destinado a las flores. Ya ves cómo los que no son ricos pueden ofrecer algo a la memoria de sus muertos con su oración y sus tranquilas lágrimas. Después de mi muerte, mi cadáver no será entregado a la jurisdicción eclesiástica, testificando de este modo mi desprecio completo y profundo del dogma infantil y sanguinario, cruel y ridículo, que sirve de mayor rémora para la racionalización de la especie humana. Muero separada radicalmente de la Iglesia Católica y de todas las demás sectas religiosas. Se me enterrará en el cementerio civil, y si no lo hubiera donde muera, en un campo baldío, a la orilla del mar, o en el mar, pero lo más lejos posible de las moradas humanas. 32 años separan estos dos textos que fueron escritos por la misma persona. En este tiempo, ¿cuántas decepciones y desengaños debió sufrir Rosario de Acuña para renegar con tanto odio y desprecio de sus antiguas creencias? Escritora, pensadora, Rosario de Acuña se convirtió en una figura polémica de su tiempo. Una mujer que se atrevió a abandonar a su marido por probada infidelidad, que nació condesa sin que nunca utilizara su título nobiliario, que abandonó la ciudad por la paz del campo, que fue una bruja demente o una diabólica masona para un sector de la sociedad, mientras que para otros sería la escritora comprometida, la idealista librepensadora. ¿Cómo era Rosario de Acuña? ¿Cuál fue su verdad? Hombre, niñera, yo de Rosario de Acuña no sé nada. Nada más que cuando era niño, que íbamos a las playas por ahí y pasábamos por casa de ella, y entrábamos, salíamos. Pues yo, Rosario de Acuña, por oídas, que yo no la conocí, pues esa señora, no sé si era una periodista o era una cosa así, pero era política. Y vivía ahí en Rosario de Acuña, que todavía está la casa. Una escritora que vivió a principios de siglo, una escritora que se distinguió porque era una mujer libertaria y que está enterrada aquí en Gijón, en el cementerio civil. Fue muy querida y por eso ahí tiene eso hecho que durará en la memoria de todos los que somos antiguos gijoneses,
que hoy es una pena que no se recuerde a Rosario de Acuña. Bueno, pues mire, era la propietaria de aquella casa que se ve a lo lejos. Me contaba mi abuela que Rosario Acuña era una señora que vivía muy retirada, allá en el cerro, a lo lejos, y era una señora muy especial. La verdad es que sé muy poco, porque la única cosa que sabemos en Gijón es que vivía en una casa, que era una señora que debió vivir a principios de siglo y que debía ser muy lista porque eligió el mejor sitio de Gijón para vivir. Una de las mayores ilusiones de Rosario de Acuña era habitar en una isla o cabo de la costa cantábrica. En Gijón encontró el lugar ideal para realizar sus sueños. Esta zona, conocida como el promontorio del Cervigón, era entonces un paraje solitario sobre el mar. Rosario edificó aquí una sencilla casa y en ella discurrieron los últimos años de su vida. Aquella casa aislada, que parecía querer relacionarse únicamente con el mar, grabó para siempre en este sitio el nombre de Rosario de Acuña. Hoy, sobre los cimientos de la vieja mansión, se levanta una escuela-taller. Cursos de informática, diseño, contabilidad, jardinería y electricidad son, entre otros, los temas impartidos en este centro de titularidad municipal. En la actualidad, se desarrolla un curso de jardinería y medio ambiente. Son jóvenes entre 15 y 21 años. Alternan la teoría con la práctica. ¿Qué saben ellos de Rosario de Acuña? Yo creo que Rosario Acuña era masona. Escribía poesías, era poetisa. Tengo entendido que Rosario de Acuña fue una defensora de los obreros. Era libre pensadora. Rosario de Acuña escribía teatro. Amaba la naturaleza. Sí, ellos empiezan a conocer la realidad de la leyenda. Es como si la demolición de la antigua casa se llevara consigo prejuicios y miedos de otros tiempos. ¿Cuánto valoraba Rosario de Acuña el medio ambiente? Para ella, el trabajo en el campo, en contacto con la naturaleza, era enormemente enriquecedor. Son varios los escritos, ensayos, artículos, cuentos y poemas en que Rosario expresó sus ideas sobre la influencia, para ella siempre beneficiosa, de la naturaleza en los espíritus. Así describía Rosario sus emociones después de ascender a una de las cimas de los picos de Europa. Estábamos sobre la misma cumbre, en el remate mismo de la crestería de piedra con que se yergue, como atleta no vencido, el Evangelista. Uno de los colosos de la cordillera Las Peñas de Europa. Jamás el alma se había sentido más soberana de sí misma. Por un momento, la tierra entera nos presentó sus contornos, su historia, su principio, su fin. El cosmos surgía allí, eterno, infinito, anonadando nuestra pequeñez de átomos con sus inmensidades de Dios. Esta descripción de Rosario Acuña me llevó a pensar, partiendo del hecho de que Rosario Acuña no podía mentir, que no era un producto de la imaginación, sino que estas experiencias las había vivido. Y me motivó para localizar el lugar, el pico del Evangelista. Pensando y uniendo detalles, informaciones, pensé que el pico del Evangelista debiera de estar en la zona de los picos de Europa, en el macizo oriental, que corresponde a los valles de Ándara, pertenecen a Cantabria. Y efectivamente, allí localicé el pico que en el lugar se llama Pico Hierro, y en la zona de Asturias, la otra vertiente de la montaña, se llama Pico Fierro. El lugar se pasó a denominar, y lo identifica Rosario Acuña como el Evangelista, porque allí había una explotación de una mina, su propietario se llamaba Evangelista, y de ahí vino el sobrenombre de identificar el lugar como el lugar de Evangelista, y el pico que dominaba el lugar, el pico del Evangelista. Es muy emotivo el hecho de que Rosario Acuña no solamente subió a una cumbre en los picos de Europa de más de 2.000 metros. Esto tendría incluso muy poca importancia. Lo importante, a mi juicio, es que Rosario Acuña pernoctó en la cumbre.
Pernoctó en la cumbre y esto es un hecho inédito. No sabemos de que montañeros ilustres, conocidos, antiguos, hayan tenido hasta ahí sus necesidades, las hayan llevado hasta ese extremo. Rosario Acuña sí lo llevó. Rosario Acuña fue una pionera en el descubrimiento de los picos de Europa. Fue la primera mujer que descubrió los picos de Europa, que subió a una cumbre, pero que también interpretó los picos de Europa. Rosario de Acuña era, en muchos aspectos, una mujer innovadora. No fueron solo sus aficiones quienes dibujaron los trazos modernistas de su personalidad. Su mente, siempre abierta a nuevas ideas, la llevará a experimentar en el mundo de la avicultura. Rosario defendía las pequeñas explotaciones como fuente de ingresos para las familias campesinas. No estaba muy de acuerdo con la avicultura conservadora, que postulaba el aislamiento de razas. Rosario abogaba por el mestizaje. Decía que la selección sí, pero antes la variabilidad. Ciertamente, Rosario de Acuña fue una mujer que se adelantó a los planteamientos actuales. Empezaba a hablar de mestizaje, lo que llamamos hibridismo. Separaba las aptitudes de las gallinas para producir huevos, para producir carne, incluso para las razas ornamentales, muy vistosas, pero realmente poco productivas, tal como ella misma decía, e intuyó que esta podía ser una labor estupenda para la mujer campesina. En la actualidad, aquellos planteamientos de selección de huevos son los que podemos ver en este momento en esta nave en la que nos encontramos. Por otro lado, su buen quehacer vio la recompensa en dos cuestiones fundamentales. Una, que obtuvo con sus animales un premio en la Exposición Universal que se celebró en Madrid en 1902 de avicultura, y otra porque también sus planteamientos vieron la luz en la revista especializada de la época, que fue la Avicultura Moderna. También podríamos hablar de un premio aún mayor, y es que ese reconocimiento de selección de gallinas se ve compensado con lo que es actualmente la avicultura y que tenemos en este momento delante de las cámaras. Una avicultura muy evolucionada que se basa en la selección que ella empezó allá en aquellos años de principios de siglo. Rosario de Acuña manifestaba en el periódico El Cantábrico su satisfacción por la medalla de plata concedida a sus productos y artículos, y matizaba que para ella el mayor premio consistía en comprobar cómo sus escritos influían en los hogares campesinos, produciendo un despertar risueño hacia la aurora del progreso. En Cueto había construido una granja experimental avícola, y aquí combinaba la práctica y el estudio de la avicultura. Para dedicarse a la avicultura, Rosario de Acuña abandonó Madrid. Dejó los teatros, las conferencias, las tertulias, el ambiente cultural de la gran ciudad, en el que ella ya ocupaba un lugar destacado. Escritora de prestigio, Rosario de Acuña conocía el éxito y también los halagos con los que la sociedad suele mimar a los triunfadores. Debía sentirse feliz, era una mujer que brillaba con luz propia. Sin embargo, un día Rosario decidió buscar refugio en el campo. Sí, es verdad que amaba la naturaleza y que ésta le servía como fuente de inspiración, pero ¿por qué renunciar a la notoriedad social? ¿Qué otros factores, además del amor a la naturaleza, pudieron haber influido en el ánimo de Rosario de Acuña? Cuando abandonó Madrid, Rosario de Acuña era poco menos que una exiliada en su propia ciudad. Los sectores más conservadores, la aristocracia, no podían perdonar que una de los suyos se atreviese a protagonizar aquel escándalo. La sociedad madrileña le hizo el vacío. La misma sociedad que un día elogió su primer libro, La vuelta de una golondrina, y aplaudió sin reserva su obra teatral, Rienzi el tribuno. Estrenada en 1876 en el Teatro del Circo de Madrid, Rienzi el tribuno convirtió a Rosario de Acuña en una escritora famosa. Las críticas fueron excelentes. El crítico Asmodeo escribía: si no lo hubiera contemplado con mis propios ojos, si no hubiese visto aparecer una y otra vez en la escena a aquella graciosa joven de semblante risueño, de mirada apacible, de blanda sonrisa y ademán tranquilo y sereno, no hubiera creído nunca que Rienzi era inspiración de una musa femenil.
El estreno de Rienzi el Tribuno causó gran curiosidad en el público madrileño porque hacía más de 20 años que ninguna mujer estrenaba en un teatro de primera categoría. La acción se representaba en un tiempo pasado, en el siglo XIV, en una ciudad del extranjero, Roma, y en un decorado que se apropiaba mucho al lujo, como era el Palacio del Capitolio. Se había buscado los mejores actores que había en esa época en verso, Elisa Boldún y Rafael Calvo. Y el protagonista, Rienzi, era un motivo, un ejemplo para demostrar cómo las masas populares ensalzan a los héroes y después los destruyen. La obra tuvo tal éxito que en el segundo acto Rosario de Acuña tuvo que salir a saludar y todo pareció pronosticar que nos encontrábamos ante una nueva Gertrudis Gómez de Avellaneda. Sin duda, el gusto por la ciudad de Roma y la historia italiana le surgió a raíz de su estancia en la juventud en aquella ciudad, en Roma, en casa de su tío, el embajador Antonio Benavides. Qué fácil es dejarse atrapar por el pasado de Roma. Sus calles y fuentes, sus iglesias y colinas, sus palacios. Todo es reflejo de la vida y realidad de otras épocas. El tiempo ha ido dejando su huella, pero Roma sigue siendo tan bella y tan sugerente. Sí, Roma es una ciudad vieja y a pesar de ello, hermosa. Su atractivo es imperecedero porque la evocadora presencia de su pasado hace que el deseo de conocer su historia se convierta en necesidad. Rosario de Acuña no fue ajena a esta atracción. Vivió en este palacio, sede de la Embajada de España ante la Santa Sede. Su tío, Antonio de Benavides, ocupaba el cargo de embajador. Rosario participó en la vida social de la embajada. Aquí tuvo la oportunidad de conocer a los personajes italianos más destacados dentro del mundo de la cultura y la política. También asistió Rosario de Acuña a una audiencia con su santidad el Papa Pío IX. Aquella visita al Vaticano, según cuenta Rosario en escritos posteriores, comenzó a distanciarla de la Iglesia Católica. Solo unos meses en Roma. El tiempo suficiente. Rosario abandonó la ciudad eterna con el propósito de escribir una obra teatral ambientada en la Roma antigua. Así había nacido Rienzi el Tribuno. Su gran éxito. Cuando la noche del estreno de Rienzi preguntaron a José Echegaray por la autora, dijo: «Una maravilla. Hace resonar los viriles acentos del patriotismo y siente la nostalgia de la libertad como si fuera un correligionario de don Manuel Ruiz de Zorrilla». Una mujer muy poco femenina. Emilio Gutiérrez Gamero, que era quien entrevistaba a Echegaray, le replicó: «No lo crea, don José. Tiene la muchacha novio y está muy enamorada». Rosario de Acuña se casó aquel mismo año, 1876, con el comandante Rafael de la Iglesia. Rosario era ya una escritora famosa, una joven aristócrata que, aunque no respondía al ideal de mujer de la época, la sociedad la aceptaba. Poco duró su felicidad de casada. Rosario de Acuña descubrió un día la infidelidad de su marido, y aunque nunca formalizó su separación, jamás volvió a vivir con su esposo. Tomar una decisión de este tipo, en aquel tiempo, no debió ser fácil, pero lo hizo. Fueron años difíciles para ella. Primero el fracaso matrimonial, y después y sobre todo la muerte de su padre. De este golpe, Rosario tardaría mucho en recuperarse. Padre mío,
Donde quiera que sea eres, fuera o dentro de mí existes. Mientras yo aliente, tú alentarás en mí. O por la fe que me des subsistiendo en otra vida, o porque tu ser en herencia reside en mi ser. Todo yo soy tuya, Padre mío. Nacida en Pinto en 1851, Rosario fue la única hija de Felipe de Acuña y Dolores Villanueva, condesa por herencia familiar, descendiente del obispo Acuña, famoso líder del movimiento comunero. Rosario creció en el seno de una familia culta y liberal. Una grave afección ocular a punto estuvo de dejarla ciega y le causó serias dificultades y molestias en la visión durante más de 20 años. Su enfermedad la hizo encerrarse en un mundo interior y probablemente robusteció las relaciones con sus padres. Siendo aún adolescente, Rosario ya escribía poesías. ¿Cuánto habría disfrutado su padre aquella tarde en el Ateneo? El alma de María, siempre libre, grande, elevada, amante y soñadora, busca la luz como la alondra y canta a medida que al cielo se levanta, al fuego del amor que la enamora. Rosario de Acuña era la primera mujer a quien el Ateneo de Madrid dedicaba una velada poética. Rosario leyó en aquella memorable ocasión fragmentos de su poema Sentir y Pensar y otras composiciones ya conocidas. La acogida fue extraordinaria. Sin embargo, años más tarde, el político, periodista y escritor Andrés Borrego escribiría sobre la comparecencia de Rosario de Acuña en el Ateneo. El elemento viejo, frío y escéptico de la casa, esa güera derecha que vino al mundo sin ideas y sin ellas se pasa, sintió un latigazo en la cara al oír aquella voz femenina, vibrante y conmovida, que fustigaba en versos admirables los vicios y miserias de esa moral que reviste las formas más hipócritas. Todavía se les eriza el escaso pelo a los abuelos de la patria al recordar aquella herejía consumada por una excomulgada en plenas barbas de un Ateneo presidido por Cánovas. Indudablemente, este comentario de Andrés Borrego no respondía a la realidad. Los versos leídos por Rosario eran sencillos, incluso ingenuos. Además, la calificaba de excomulgada. ¿Qué había sucedido? Esta manipulación de la actuación de Rosario de Acuña en el Ateneo no constituirá un caso aislado. La figura y la obra de la escritora sufrirán ahora todo tipo de distorsiones. ¿Defender la libertad de pensamiento sin contar con la mujer? ¿Regenerar la sociedad y afirmar las conquistas de los siglos sin contar con la mujer? Imposible. Yo me contentaré con combatir a los enemigos, sea los que fueren, de la ilustración de la mujer, de la dignificación de la compañera del hombre. En primera y bajo el título Valiosísima Adhesión, las dominicales del Libre Pensamiento, órgano de expresión del movimiento libre pensador en España, publicaron la carta de Rosario de Acuña. Los directores del semanario, Fernando Lozano de Mófilo y Ramón Chíes, no dudaron en airear convenientemente el testimonio de la escritora. Rosario defendía la emancipación de la mujer y se identificaba con los postulados librepensadores. Los sectores más conservadores de la sociedad comentaban escandalizados la decisión de Rosario de Acuña, que para muchos significaba su ingreso en la masonería, porque en aquel tiempo se identificaba libre pensador con masón. En realidad eran dos cuestiones radicalmente diferentes. Sin embargo, había mucho confusionismo entre los mismos masones. Había masones y abundantes logias que estaban convencidos que era la misma cosa. Sin embargo, el libre pensamiento se podría definir como un movimiento, no como una doctrina, sino como un movimiento que busca a través de la razón y de la experiencia la verdad. Es un movimiento fundamentalmente anticlerical que propugna la separación de la Iglesia y el Estado y en especial el laicismo tanto en la enseñanza como en la beneficencia y en las instituciones penitenciarias y militares. La masonería compartía, por lo menos en esta época en España y en los países latinos, algunas de estas características, en especial su anticlericalismo, pero la masonería era tolerante, la masonería exigía la creencia en Dios,
en tanto que los librepensadores son contrarios a toda idea religiosa y a toda religión revelada. Rechazan automáticamente a los católicos practicantes. La carta de Rosario de Acuña a las dominicales del libre pensamiento suscitó gran número de adhesiones entre las logias masónicas. La Humanidad publicó un artículo de la logia La Constante Alona. Veían en Rosario de Acuña el ejemplo de la mujer liberada. Masonas de diferentes logias desarrollaron entonces una importante labor de captación. Todas querían contar con Rosario de Acuña. Cuando Rosario de Acuña va a dar un ciclo de conferencias a Alicante, será invitada por 3 de las 5 logias que había en esa ciudad, y una de ellas, la Constante Alona, tenía una cámara de adopción con 17 masonas, y van a ser estas, a través de una escritora que se firmaba como simbólico Juana de Arco, la que va a provocar su iniciación. Una iniciación absolutamente irregular. En 2 días resuelven todos los informes que no son los correctos, la inician y al día siguiente se va. Es todo el contacto que va a tener directo con esta logia. Luego sí, mantendrá correspondencia y publicará en su revista. Rosario de Acuña ingresó en la masonería. Lo hizo en la logia La Constante Alona de Alicante. Tenía 36 años. Su decisión provocó un gran escándalo porque, aunque la masonería estaba permitida y amparada por la Constitución de 1876, en la que se garantizaba la libertad de expresión, reunión y asociación, los sectores más influyentes de la sociedad seguían sancionando de facto la militancia masónica. La Iglesia, a través del Papa León XIII, consideraba la masonería como una sociedad secreta que pretendía destruir el orden civil establecido por el cristianismo para crear, a su manera, otro nuevo basado en leyes sacadas del naturismo. Rosario de Acuña era consciente de esta realidad. Sabía muy bien cuál iba a ser la reacción de la sociedad, pero no le importó. Era una mujer valiente, auténtica y progresista. En la masonería encontró Rosario mujeres afines, mujeres que, como ella, luchaban por la igualdad de sexos. La masonería en esos momentos iba admitiendo, sobre todo en España, a mujeres, y cuando había número suficiente constituían unas cámaras de adopción. El propio nombre ya nos da un poco la idea de cierto proteccionismo por parte del varón a la mujer masona. No obstante, respecto al resto de Europa, son avanzados, puesto que en Francia, por ejemplo, la masonería del derecho humano se constituirá en 1893. En España, para entonces, ya hay muchas mujeres masonas, entre otras María Ángeles López Ayala, que en una inauguración de un colegio de Madrid va a brindar con Rosario de Acuña por la emancipación de la mujer. No son feministas, estas masonas van a propugnar la emancipación y sobre todo la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los terrenos, que es una de las ideas fijas u obsesivas de Rosario de Acuña. Después de su ingreso en la masonería, Rosario seguirá escribiendo, pronunciando conferencias e interviniendo en actos públicos organizados por la masonería. Fue en este tiempo cuando Rosario escribió un nuevo drama, El Padre Juan. En él, la autora manifiesta sus deseos de cambiar la sociedad. Ataca sin concesiones los intocables esquemas burgueses y critica despiadadamente a la Iglesia Católica como institución manipuladora y moldeadora de conciencias. Ninguna compañía se atrevió a estrenar aquella obra, y Rosario decidió crear la suya propia. Alquiló el Teatro de la Alhambra en Madrid y ella misma dirigió a los actores. Rosario de Acuña me parece una mujer fascinante. Es una precursora en todos los terrenos. Es una mujer que por primera vez sube a la tribuna del Ateneo de Madrid. Es una mujer que escribe teatro, que lo estrena, y lo que es más importante y más difícil en esa época, se atreve incluso a ser empresaria. A mí, personalmente, me ha dejado deslumbrado su biografía. Y, lógicamente, como es una precursora y se anticipa a su tiempo, sufre ataques sin piedad desde todos los sectores. El Padre Juan se estrenó en abril de 1891. El éxito, clamoroso. El escándalo, también. Al día siguiente de la representación, el gobierno suprimió la obra por sus tendencias racionalistas.
En El padre Juan, Rosario de Acuña por primera vez abandona el teatro histórico y pasa a ocuparse de los problemas de su tiempo. Hace un compendio de lo que ella piensa sobre la sociedad. Los protagonistas son una joven pareja formada por un ingeniero que abandona la ciudad para ir a vivir a un pueblo de Asturias y su novia, que es descendiente de Pelayo. Sus ideas librepensadoras van a chocar con las de los creyentes del pueblo porque quieren hacer cosas tan originales como casarse por lo civil y construir un balneario en el manantial de aguas milagrosas del pueblecillo. El desenlace recuerda el de las tragedias griegas porque se averigua que el principal enemigo del ingeniero, el cura del pueblo, es en realidad su padre. El escándalo que se organizó en el público asistente en aquella función fue tal que poco después de concluir llegaba una orden del gobernador civil ordenando la clausura del teatro y la interrupción de las funciones. Rosario de Acuña sufrió tal perjuicio moral y económico que decidió abandonar Madrid. Fue entonces cuando Rosario se alejó de aquella sociedad que no la comprendía. Acompañada de su madre, se instaló en Cueto. Aquí se dedicó a trabajar en la avicultura, sin olvidar sus preocupaciones sociales. Cerca del mar, Rosario encontró la paz y el sosiego. Pero un día, la muerte volvió para llevarse a la persona a quien estaba más unida. La desaparición de su madre la arrastró a una profunda crisis. Rosario escribió su testamento. Habiéndome separado de la religión católica por una larga serie de razonamientos derivados de múltiples estudios y observaciones, quiero que conste así, después de mi muerte, en la única forma posible de hacerlo constar, que es no consintiendo que mi cadáver sea entregado a la jurisdicción eclesiástica, testificando de este modo, hasta después de muerta, lo que afirmé en vida con palabras y obras, que es mi desprecio completo y profundo del dogma infantil y sanguinario, cruel y ridículo, que sirve de mayor rémora para la racionalización de la especie humana. El testamento de Rosario de Acuña escandalizó a muchas personas. Nadie que conociera el contenido podía quedar indiferente ante la dureza de aquel texto, última voluntad de una mujer. Lógicamente, la publicación de ese testamento dejó a una buena parte de la sociedad de aquel entonces sobrecogida por la dureza del texto. De todas maneras, los lectores de Rosario de Acuña, los habituales a sus artículos, no debieron de haber quedado del todo sorprendidos, porque ya estaban acostumbrados a su enérgico carácter expresado en líneas, en frases también muy duras. De todas formas, el testamento de Rosario de Acuña, después de la sorpresa inicial causada, ha ido con el tiempo poco a poco quedando como uno de sus textos magistrales, porque en él es capaz de expresar con maestría y con originalidad la síntesis de su pensamiento racionalista. La publicación del testamento de Rosario Acuña se entiende en buena medida por razones de carácter biográfico y personal, pero no se pueden desvincular, en mi opinión, de un contexto general que es el encrespamiento, la virulencia que alcanza el anticlericalismo en España en la primera década del siglo XX. Y justamente en ese contexto el hacerlo público significa una toma de posición inequívoca por parte de Rosario Acuña dentro de las filas o dentro de la corriente que se puede llamar el anticlericalismo. Pero además de eso, el testamento contiene otra dimensión que no puede pasarse por alto y que está unida, está contenida en su manifiesta oposición a que se le otorguen honras fúnebres de carácter religioso y en particular católico, y a que se le entierre en un cementerio de carácter religioso. Eso es reflejo de un gran conflicto que data de algunos decenios antes, en virtud del cual las personas de manera de entender la vida similar a Rosario Acuña decidían de una manera explícita enterrarse en cementerios civiles y no participar o no ser acompañados por el clero parroquial, por la cruz parroquial alzada, es decir, por medio de un acto de carácter simplemente religioso.
al hacer una manifestación tan expresa de que en su muerte se eviten honras fúnebres de este tipo y que bajo ninguna circunstancia se vea rodeada de la parafernalia y de los ritos propios del catolicismo, Rosario Acuña es extraordinariamente consecuente con su manera de entender la vida. Con la esperanza de poseer un espíritu inmortal, presintiendo una justicia inviolable cuyos principios y fines no pueden ser abarcados por la flaca naturaleza humana, confiando en la existencia de la verdad, la belleza y la bondad. Rosario de Acuña era una persona sensible y muy espiritual. Creía en el Dios de la naturaleza, profesaba la doctrina deísta, anhelaba la inmortalidad del alma y respetaba las creencias de los demás. Ella misma escribió en una ocasión: todas las religiones llevan en sí un fondo de verdad divina. En todas se habla de la inmortalidad del alma. Todas ellas persiguen un mismo fin. Todas pretenden conocer a Dios y sumarse a Él. No hay pues ninguna despreciable ni ajena a la capacidad pensante de la especie humana. Sin embargo, Rosario de Acuña incurre en una clarísima contradicción. Si no hay ninguna religión despreciable, ¿por qué ataca de forma tan despiadada al catolicismo? Claro que ella había sido católica y muchas veces las decepciones dejan cicatrices imborrables. Fui picada varias veces por víboras y con un buen golpe de yesca ardiendo por mi mano aplicada, cautericé la mordedura. El dolor de la carne, mucho le temo, pero ya lo conozco. Siempre logré paralizar el grito que me arrancaban y que moría en un suspiro de resignación y en unas lágrimas silenciosas que resbalaban dentro de mí, hasta recogerse y embeberse dentro de mi propio corazón. Quizá debido a este enérgico carácter y a la valentía con la que afronta las adversidades, podamos de alguna manera también explicarnos el hecho de su separación de la Iglesia Católica, cosa que por otra parte no deja de sorprendernos, porque critica a la Iglesia Católica de manera muy furibunda, de manera muy dura, y sin embargo se manifiesta como defensora, por lo menos como respetuosa con todas las formas de religión. Esa aparente contradicción, o esa contradicción a secas, quizá podamos explicarla por dos aspectos. Uno, la formación racionalista que va teniendo la escritora cada vez más firmemente convencida en sus ideales librepensadores, pero también quizá porque ha sufrido alguna decepción, alguna fuerte decepción en su vida privada, o sencillamente observando a las personas de su entorno familiar o de su entorno social, que muchas veces, aún manifestándose católicos, sin embargo, en sus actividades, en sus contactos con las personas, en su manera de tratar a la sociedad, no eran coherentes, no eran lo suficientemente justos o caritativos, según el término más frecuente de la época. Hubo un momento en la vida de Rosario de Acuña en el que el mito y la leyenda se impusieron a la realidad. Yo era un carcamal, desterrado por orden de la sanidad pública sobre este peñón cántabro, para que no corrompiese la villa. Además de bruja, así me calificó un asturiano. Estaba ya en la choché de la senectud, besánica del todo y con un genio de 1000 demonios. Tendría cantidad de detractores, me imagino yo, fíjate tú, y lo difícil que sería vivir en esos años en contra de todo eso, establecido ahí, de esos poderes increíbles. Me parece a mí que el valor de ella fue ese, enfrentarse a todo eso. Me parece que hay que tener un valor increíble y una decisión tremenda y no sé, un carácter envidiable. Después de la muerte de su madre, Rosario decidió trasladarse a Gijón, aceptando una invitación del Ateneo Obrero de la villa. Aquí encontró Rosario el lugar ideal en el que podría conseguir la ansiada paz. Pero Rosario aún habría de afrontar el exilio. Todo comenzó con aquella noticia que decía: caballeros estudiantes insultaron de palabra y obra a 6 estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Rosario reaccionó escribiendo una carta a un amigo periodista, Luis Bonafaux, que vivía en París.
Bonafaux publicó la carta de Rosario que reprodujo el diario El Progreso de Barcelona. Rosario de Acuña acusaba a los estudiantes españoles de tener miedo a que las mujeres adquirieran conocimientos. ¿A quién se le ocurre ir a estudiar a la universidad? Dios nos libre de las mujeres letradas. ¿A dónde iríamos a parar? También como vamos en el machito. ¿Pues qué? ¿Es acaso persona una mujer? ¿No andan ya los sabios a vueltas para ver si es posible sustituirlas por engendradoras artificiales? Al día siguiente de aparecer en la prensa la carta, comenzaron en Barcelona las protestas estudiantiles que se extendieron por otras ciudades. La manipulación política fue evidente. Al final, el artículo de Rosario terminó ante los tribunales, y a ella, que había huido a Portugal, se la procesó en rebeldía y la condenaron a prisión. Después de 4 años, el conde de Romanones, presidente del gobierno, decidió indultarla. Cuentan que Romanones justificó el indulto diciendo: Rosario de Acuña, que debe tener más años que un palmar, ha de volver a la patria porque es una figura que la honra y enaltece. Tenía 64 años, y su edad, según podemos comprobar en la fotografía tomada en la Sierra de la Estrella, en Portugal, no constituía ningún inconveniente para que Rosario siguiera practicando su deporte favorito. Rosario de Acuña regresó del exilio y se instaló definitivamente en Gijón. La logia masónica Jovellanos la ayudó económicamente para restablecer su vida en Asturias. En Gijón participó en actividades culturales y sociales, todas relacionadas con el mundo obrero y el libre pensamiento. La prensa de aquellos años publica íntegro su discurso de inauguración de las escuelas neutras graduadas. Para Rosario de Acuña, la enseñanza confesional era hostil a la fraternidad humana porque sembraba el odio sectario. Es preciso enseñarle al niño que los hombres, todos los hombres, judíos o moros, protestantes o budistas, católicos o salvajes, todos son acreedores a nuestro amor. Las escuelas neutras hubieron de luchar contra la oposición del clero y de un importante sector social. Los profesores que se decidían a impartir clases en estos centros sabían que se exponían a no ascender en el escalafón de maestros nacionales. En las escuelas neutras, según el político Melquíades Álvarez, se respetarían todas las religiones y no se enseñaría ninguna, porque respetarían también la libertad de conciencia. En las escuelas neutras recibirían su educación los hijos de los obreros gijoneses. Con el paso de los años, la leyenda de Rosario de Acuña había ido creciendo. Decían que en esta casa vivía aislada una mujer vieja y mala que hablaba con el mar y le escribía poemas, que solo recibía visitas de gente extraña, jóvenes intelectuales y sindicalistas. Sí, Rosario de Acuña seguía siendo un punto de referencia para los liberales y progresistas. Y también los obreros continuaban considerándola su amiga. Todos los 1 de mayo, una representación de los trabajadores acudía a la casa de Rosario de Acuña. Doña Rosario lo recibió animada como siempre y le dijo a uno de ellos: Meana, les voy a pedir un favor que nunca pedí a nadie. A vosotros por ser los míos, os pido que en vuestro cuadro artístico ensayéis mi obra El Padre Juan y la pongáis en escena, de modo que cuando me muera quede en recuerdo póstumo de mi paso por la tierra. 2 meses más tarde, la sección artística obrera del Ateneo representó en el Teatro Robledo de Gijón El Padre Juan. Ella no pudo dirigir los ensayos. Rosario de Acuña falleció de una embolia cerebral 4 días después de hacerles aquel comentario. Los obreros gijoneses convirtieron en homenaje póstumo a doña Rosario de Acuña la representación de su obra El Padre Juan.
Si Rosario Acuña murió en el 23, yo entonces tenía 8 años. Inmediatamente que murió Rosario, mi padre ya nos empezó a contar su historia. Y no sé, con 10 años o 11 me entusiasmó esa mujer, a pesar de lo joven que yo era, y sobre todo porque yo creía mucho en mi padre. Y esa fue la razón. Y después yo siempre estuve muy orgullosa de haber elegido ese nombre, porque es una mujer que yo admiro y me gustaría incluso copiar, si pudiera haber copiado. Rosario de Acuña deseaba que su muerte pasara desapercibida, y así lo dispuso en su testamento. Sin embargo, y aunque la prensa respetó la voluntad de la escritora, no publicando la noticia hasta 3 días después, el entierro de Rosario de Acuña constituyó una impresionante manifestación de dolor en la que destacaba la presencia femenina. Muchas mujeres gijonesas admiraban a Rosario de Acuña. El colectivo de viudas de guerra de Asturias, de la guerra civil y del bando republicano, decidió adoptar el nombre de Rosario Acuña ante la sugerencia que nos hizo la abogada de Gijón, que nos hizo los estatutos. Nos preguntó qué nombre poníamos a la asociación y entonces ella sugirió varios nombres, y entre ellos el de Rosario Acuña. En cuanto nombró a Rosario Acuña, yo personalmente dije ese. Cumpliendo la última voluntad de Rosario de Acuña, su cuerpo fue depositado en el cementerio civil. En la sepultura solo un ladrillo con sus iniciales. Muy cerca, como un sencillo homenaje, una placa que, a pesar de sus deseos de anonimato, Rosario de Acuña hubiera aceptado complacida. Pues ella misma escribió un día: feliz si allá en los siglos que vendrán las mujeres elevadas a compañeras de los hombres racionalistas se acuerdan de las que, haciendo de antemano el sacrificio de sí mismas, empeñaron la bandera de su personalidad en medio de una sociedad que las considera mercancía o botín.